1790 y la época barroca se extiende durante todos los 1700, hasta fines de los 1700. Esa es la época barroca, que tuvo diversas expresiones culturales en el campo de la pintura, de las artes y de la música. Esta es música barroca. Esta es música de esa época de fines de los 1600, comienzos de los 1700, y este instrumento es el precursor del piano. El precursor del piano se llamó el piano forte. Así sonaba. Si a usted le sonaba un poquito como a guitarra, es porque es eso. A pesar que eran teclas las que se pulsaban, las teclas lo que activaban era un mecanismo que una especie de uña jalaba una cuerda. Por eso es que el piano forte, precursor del piano, fue eso, un instrumento de cuerda, pero con teclas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio vital, miércoles 10 de noviembre del año 2021, el segundo año de la pandemia. Cuando se escriba la historia de esta pandemia, y la estamos viviendo, señor, señora, por eso le digo que todavía no ha pasado la pandemia, estamos todavía en pandemia, pero cuando se escriba de aquí a unos 5, 10, 15, 20, 30 años, la historia de esta gran pandemia del 2019, uno de los grandes capítulos en la historia de la pandemia va a ser el profundo efecto que ha tenido esta pandemia en la salud mental de la humanidad. Efecto profundo en la salud mental de niños, de adolescentes, de adultos, de hombres, mujeres. Y allí se va a escribir de que quizás los adolescentes que estaban tratando de salir de su mundo a los 12 años, 13 años, de un momento a otro vieron interrumpido ese desarrollo de su mundo por 2 años de confinamiento en muchos lugares del mundo. El efecto de la salud, de la pandemia sobre la salud mental es muy profundo. Y vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre cómo es que los adolescentes han desarrollado ansiedad social. ¿Qué cosa es ansiedad social de los adolescentes causada por la pandemia? Franco Granton, él es psicólogo clínico, psicoterapeuta cognitivo-conductual, especializado en adolescentes y adultos, está con nosotros. Franco, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. Qué gusto escucharlo, doctor Huertas. Muchas gracias más bien por la invitación y un fuerte abrazo a todos sus seguidores también. No, gracias. Y quiero anunciarle a nuestros oyentes que nosotros en RPP Noticias estamos muy interesados en la parte de salud mental, como lo hemos estado durante el año, pero ahora queremos fortalecer, y tú nos vas a ayudar a eso los días jueves y viernes, a mantener esa unión con nuestros oyentes, sobre todo en el campo de la salud mental. Así que quería también anunciarlo, Franco. Franco, cuéntanos, a ver, ansiedad social en los jóvenes. Defínenos qué cosa es ansiedad social. Y por su nombre cae la definición. Definitivamente estamos hablando, cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de esta emoción que se compara mucho, que se conoce mucho como miedo, como temor, como preocupación también en espacios sociales. Por eso es que esta ansiedad que puede focalizarse en distintas áreas, en este momento estamos hablando de una ansiedad que decide, bueno, no es que decidimos personalmente, pero que se encaja en estos espacios sociales donde estamos socializando, especialmente los adolescentes, donde van a empezar a conversar, donde van a poder estar exponiéndose en estos lugares con otros compañeros, con otras personas. Ahí es donde se genera esta preocupación, una preocupación que muchas veces está ligada a pensamientos y a ideas como me van a rechazar, se van a burlar, voy a decir, como ellos dicen, una pachotada. Bueno, ellos dicen cosas incluso más complicadas, ¿no? Claro. Más complejas. Pero este tipo de pensamientos que anticipan
algo malo que va a ocurrir y que está ligado, que está relacionado a temas de este espacio social, de poder caer bien, de poder conectar, de poder ser aceptado, es ahí donde nosotros podemos hablar de esta ansiedad social. La ansiedad. Entonces, la ansiedad social ya es una entidad, digamos, como ustedes los psicólogos, los psiquiatras hablan, ya es una entidad reconocida desde hace muchísimo tiempo y que lo has definido, ¿verdad? Es aquel temor que tiene una persona a, digamos, estar rodeada de personas porque tiene cosas en su cabeza que, caramba, no me van a aceptar, como lo dices, no vaya a ser que hable alguna cosa, no vaya a ser que se den cuenta que soy así o asá, o lo que sea. Esa ansiedad ya existía, ¿no es cierto? Ya desde hace mucho tiempo ustedes la diagnosticaban y la trataban. Pero esta ansiedad social está, digamos, apareciendo en mayor frecuencia, se está desarrollando más a causa de la pandemia en los jóvenes? Es curioso, porque uno podría pensar, muchos papás o muchos chicos incluso podrían haber pensado en algún momento, si va a haber este aislamiento social, donde no voy a estar expuesto de manera presencial, ¿no?, alrededor de tantas personas, quizás esta ansiedad o esta preocupación podría disminuir. Pero es difícil. Lo curioso es que en verdad, y digo curioso, pero en verdad es complicado más que algo simpático, es que uno no puede huir de la ansiedad, uno no puede escapar de este temor. Es más, cuando nosotros evitamos, cuando nosotros escapamos de estos espacios o estas situaciones que tenemos que afrontar, la ansiedad aumenta. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la pandemia, a pesar de los chicos haber estado teniendo clases de manera virtual y no necesariamente estar expuestos, igual son situaciones nuevas, son situaciones sociales nuevas, en donde muchos chicos, por ejemplo, chicos y chicas han estado sintiendo ansiedad o nervios de exponer en esta pantalla. ¿Por qué? Y me comentaba, por ejemplo, uno de ellos, porque antes yo podría hablar en la clase y todos los alumnos están mirando hacia adelante. En cambio ahora, con la virtualidad, todos me están mirando. Yo veo la cara de cada uno de ellos y hasta puede haber uno que sonríe. Entonces uno se siente más expuesto y sí, la ansiedad social puede terminar aumentando. Wow, qué interesante. Entonces, digamos, es como que la ansiedad social, por lo que nos cuentas, Franco, se ha metamorfoseado, ha cambiado. Si antes era en el salón de clase, para los jovencitos, en los grupos sociales, ahora ya es electrónica. O sea que es como que ha cambiado y obviamente, y es cierto, ¿verdad? Estás en la pantallita, hay decenas de pantallas, pero cuando tú hablas en los programas del Zoom, etcétera, tu cara aparece grandota allí y hay muchos chicos que no les gusta aparecer en cámara y supongo que ahí es donde sienten esta mayor ansiedad. Franco, vamos a hacer una brevísima pausa. Cuando regresemos, por favor, nos vas a decir a los padres de familia cómo reconocer esto en sus hijos y qué es lo que tenemos que hacer para que no caigan en esa ansiedad social. Regresamos, Franco. Vital para este día 10 de noviembre del año 2021, el segundo año de la pandemia. Como dije, Franco Granton, él es psicólogo clínico, psicoterapeuta cognitivo-conductual, especializado en adolescentes y adultos. Está con nosotros en el programa hablando de la ansiedad social en los adolescentes. Y nos dijo algo interesantísimo, que la ansiedad social que ya existía desde hace tiempo, que era esa ansiedad, ese temor, ese sentirse mal al estar rodeado de gente, pues ahora se ha extendido, porque ahora como todo es online, por el Zoom o por el Teams o lo que sea, entonces los chicos han desarrollado esa ansiedad a presentar en la computadora porque no quieren que los miren. Franco, ¿qué es lo que nuestros padres de familia, nuestros oyentes deben estar atentos para descubrir esto? ¿Cómo se pueden dar cuenta? ¿Y qué es lo que hay que hacer cuando se descubre esto? Buena pregunta, Doc. De hecho, una de las cosas más importantes es tratar de normalizar la ansiedad hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque tampoco es que hay que estar muy angustiados por cada una de estas actitudes o conductas que los chicos a veces pueden tener por preocuparse de estar expuestos frente a grupos grandes, por estar expuestos frente a otras personas. Es importante saber que ansiedad
todos tenemos en distintas intensidades y no por eso vamos a decir que tenemos un problema psicológico, un problema emocional. Y ansiedad social también todos tenemos, y hasta cierto punto tener un poquito de preocupación al estar expuesto frente a grupos grandes es saludable, porque nos va a llevar a tener conductas más adecuadas, a tener conductas mucho más saludables en ciertos momentos. ¿Cuándo es que ya se empieza a generar un problema? Esa es la idea importante que decir a los papás para que estén atentos. Cuando las conductas evitativas, porque las conductas que suelen ser de escapar, de no estar o de no afrontar estas situaciones que nos generan tanta ansiedad, empiezan a traerle problemas a los chicos. Por ejemplo, cuando empiezan a querer o a no querer ir a una reunión social, en este caso de pandemia, por ejemplo, cuando no quieren estar entrando a las clases, pero hay que averiguar, hay que escarbar, porque hay chicos que pueden no querer entrar a las clases por flojera, porque no les interesa, pero también hay otros chicos o chicas que pueden no querer entrar a clases, por ejemplo, por la vergüenza, por la ansiedad. Ahí es donde hay que estar atentos. Cuando la ansiedad empieza a traerle problemas a tu hijo o a tu hija en el día a día, en lo que se espera de ellos, de que puedan asistir a clases, de que puedan ir a alguna reunión virtual, de que puedan ir, y no solo un tema de clases, también puede ser que puedan ir a una reunión familiar donde ya se pueden estar juntando presencialmente. Entonces hay que estar atentos a que quizás esta ansiedad los está llevando a tener conductas de escape. Claro, es decir, cuando ya interfiere con las rutinas, con las actividades, con los horarios, allí ya el papá tiene que parar la oreja y decir, ¿qué pasa con mi chico? ¿Qué pasa con mi chica? ¿Qué es lo que tiene? Ahora, ¿merecen tratamiento? ¿Cuándo consultar con un profesional de salud mental? ¿Esto pasa solo? ¿Lo puede manejar el papá o la mamá en la casa, Franco? Si es que realmente se termina por definir y respondiendo a su pregunta, de hecho, si es que empezamos a notar que empieza a haber displacer, que ya empieza a haber tristeza, que empieza a haber irritabilidad, porque los chicos a veces, los niños especialmente o las niñas, no muestran tanto la tristeza, a veces demuestran esta tristeza con irritabilidad, con pataletas, con berrinches. Si empezamos a ver que estas conductas desadaptativas, complicadas o estas emociones desagradables están muy presentes, ya hay que hacer algo al respecto. Y no solo va a ser suficiente con lo que nosotros como nosotros como padres o madres podamos intervenir, sino también sí va a ser necesario ir en búsqueda de una ayuda profesional. ¿Por qué? Porque a veces los papás pueden caer en esta idea de cuestionar el miedo o cuestionar al chico o a la chica, y ahí no estamos ayudando, más bien seguimos golpeando la autoestima. Eres un cobarde, ay, te haces faltas por gusto, te haces preocupaciones por gusto, y al final eso puede terminar golpeando más la autoestima. Claro, esa es una actitud que lamentablemente muchísimos padres tienen, ¿cierto? En su afán de estimular a sus hijos, los fastidian más, porque justamente cuando dicen eso, ¿no? ¿Pero qué te pasa? Si no está pasando nada, pero si esto es igual que siempre, pero ¿qué tienes tú? O sea, ese tipo de cosas, en vez de decir, hijito, ¿qué pasa, hijita? A ver, cuéntame. En vez de ser inquisitivo, pero con soporte, es el inquisitivo, pero con látigo, y eso hace más daño que bien, Franco. Es terrible, porque al final lo que los padres, lo que las madres le dicen a sus hijos, termina siendo ley para ellos, termina en convertirse en ideas sobre ellos mismos. Entonces los chicos pueden terminar creyendo, sí, pues soy un cobarde, sí, pues soy un inútil o una inútil. Y una autoestima golpeado es lo peor que puede haber. Uno puede tener distintas dificultades, pero estas dificultades uno puede intentar afrontarlas si es que tiene confianza en sí mismo o en sí misma. Pero si la autoestima está golpeada, todo lo demás va a ser mucho más complicado y al final la ansiedad va a aumentar. Correcto. Y ahora, por ejemplo, no sé, se me ocurre, van a haber grupos de niños y de niñas, jovencitos, que se van a ver el próximo marzo cuando empiecen las clases, o ahora aquí están empezando las clases, que se dejaron de ver a los 11 y ahora hasta los 13 ya se ven diferentes. ¿Cómo toma el chico estos cambios en sus amiguitos, amiguitas? Franco, ¿los puede afectar? Es difícil, sí, totalmente. Es como que han tenido una pausa
de 2 años, no en todo, porque han seguido, la vida continúa y uno sigue adaptándose a las nuevas realidades, es verdad, pero también hay otras exposiciones que no han tenido, no han estado frente a un público que los está mirando presencialmente, y en la adolescencia, donde uno está mucho más preocupado de... hay esta característica típica que es el público imaginario, que crees que todo el mundo te está mirando. Entonces sí, va a ser un reto que al final poco a poco también deberán ir adaptándose y aprendiendo a afrontarlo, ¿no? Muy bien, Franco, pues muchísimas gracias por habernos ayudado y en estos bloques de salud mental contigo vamos a tener jueves y viernes. Te agradecemos muchísimo que vas a estar con todos los oyentes de RPP Noticias absolviendo todas las dudas que ellos puedan tener en su salud mental, Franco. Yo encantado y gracias doctor por la invitación y un fuerte abrazo a todos sus seguidores también. Muy bien. Hasta mañana, Franco, contigo. Gracias. Nosotros tenemos visita. ¿Quién está acá? Wow, el presidente Lapicito Castillo. Está acá el presidente. Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Está el presidente? No. Creo que no. Más pobres en un país rico. Me dirijo a usted, doctor Huerta, desde aquí, desde Ayacucho. Les acabo de decir a mis hermanos, a mis ronderos, que por fin llegó la hora del cambio. Y a esos que me están criticando por los ascensos, quiero decirles, yo cité a estos generales para hablar del ascenso de Carlos Einstein al fútbol profesional. Me han malinterpretado. Lo han malinterpretado, presidente. O sea, usted estaba hablando del ascenso del fútbol y lo han estado acusando que usted estaba interfiriendo en el ascenso de los militares. Así es, así es. Es que no me entienden. Es que este es un gobierno nuevo y quiero decirles también de que vamos a dar prioridad a la salud, a la educación y espero que usted me apoye, doctor Elmer Huerta. Me gustaría que usted sea mi ministro de Salud. No, gracias, señor presidente. Claro que usted muy gana agradecido. mucho más aparte, o sea, en los programas. Yo lo sé. O sea, no está a mi alcance un sueldo como para usted. Tampoco, pues, presidente. No es para tanto. Presidente, y usted tenía una enorme multitud ahí en Ayacucho hoy día. Así es. ¿Pero por qué no da conferencias de prensa? Sobre todo me aplaudieron cuando dije que los funcionarios públicos no van a viajar en primera clase en los aviones. Ahora todos que tapen su combi, que paguen su china, que tomen su taxi. Hace tiempo que ya no viajan en primera, presidente. Presidente, pregunta directa. ¿Cuándo va a dar su primera conferencia de prensa ante la prensa? Bueno, yo creo que mañana el partido es muy difícil. Es muy difícil el partido contra Bolivia y creo que tenemos que ganar de todas maneras. ¡Qué buena! Y el más grande logro de mi gobierno en estos 100 días es la captura del zorro Run Run. Por eso deben agradecerme. No, hay que felicitarlo por eso. Ese es lo mejor que ha hecho el ministro entonces de Medio Ambiente. Capturar al zorro Run Run, presidente. Ahí está en el Parque de las Leyendas. Vayan a visitarlo. Está bien triste el zorrito, presidente. Me gusta comer puyes y gallinas, llévenle sus gallinitas. Muchas gracias. Pero deberían llevarlo al campo, presidente. El zorrito está triste, está acostumbrado ya, es un animal doméstico, ha crecido en una casa y tiene que estar ahí. Muchas gracias, doctor. Gracias, presidente. Encantado por haber estado en el programa. El presidente Lapicito Castillo estuvo con nosotros. Nosotros nos despedimos, señora. Betty Elías y Catalina Quinto produjeron el programa. Benito Chiquiporras estuvo en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias. Mañana a las 7:30 de la mañana nos encontramos en la primera edición de La Rotativa del Aire con su segmento de Ciencia y Medicina. Y por favor, cuídense todavía. Regresamos.